Bienvenidos. El objetivo de este video tutorial es mostrar paso a paso cómo hacer uso de algunos accesorios de un mototool, específicamente la broca, el cilindro para esmerilar, el disco de carburo y el cable extensor. Como primer paso, se tomará el mototool de la caja de accesorios. Se verificará que no tenga ningún elemento en su interior. Se debe desenroscar el elemento fijador como se ve en la imagen del video. Para esto, se debe hacer presión sobre el botón cercano a la punta de la herramienta y de esta forma asegurar que el eje no gire para poder remover el elemento fijador. Iniciaremos por colocar una broca. Se recomienda tener a la mano los elementos que se muestran en el video. Se debe seleccionar el adaptador de eje adecuado dependiendo del diámetro de la broca seleccionada. En la imagen del video se pueden observar los diferentes diámetros de los adaptadores. Tome la broca y mida que ésta entre al adaptador lo más ajustado posible. Ahora, inserte el eje adaptador en el mototool, luego la broca en el eje adaptador y finalmente el elemento fijador. Presione el botón para impedir el giro del eje del mototool y ajuste con la herramienta incluida en su mototool el elemento fijador, y este a su vez sujetará la broca contra el eje adaptador, garantizando que la broca no se deslice. Si se desea trabajar con la broca de diámetro diferente, se debe seguir un procedimiento muy similar, teniendo en cuenta que debe variar el diámetro del eje adaptador para ajustarse a la nueva broca. En el caso de querer usar los cilindros para esmerilar, se recomienda tener a la mano los elementos que se muestran en el video. A continuación, se tomará el eje con el diámetro del cilindro seleccionado y con el extremo plano de la herramienta del mototool, se debe desenroscar el tornillo del eje. De esta forma, el diámetro del cilindro disminuirá un poco para permitir colocar la cinta esmeriladora. Se ingresará al eje del mototool el eje adaptador. Recuerde seleccionar un eje adaptador adecuado para el eje con el diámetro del cilindro. Luego ingrese el elemento sujetador y el eje con el diámetro del cilindro. Se debe ajustar el elemento fijador tal y como se hizo con la broca y una vez esté fijo el eje con el cilindro, procederemos a colocar la cinta esmeriladora. Finalmente, con el extremo plano de la herramienta del mototool, se procederá a ajustar el tornillo del eje para evitar que la cinta se deslice. Si se quiere usar el disco de carburo, se recomienda tener a la mano los elementos que se muestran en el video. Comenzaremos por desenroscar el tornillo que asegura las arandelas cerámicas. Estas evitan el desgaste del eje por rozamiento con el disco de carburo. Tenga presente que debe colocar una arandela cerámica entre el eje y el disco y una arandela cerámica entre el tornillo y el disco. Una vez se tiene armado el eje adaptador con el disco, se debe seleccionar un eje adaptador adecuado e ingresarlo al mototool, como se muestra en la imagen del video. Finalmente, se ajusta el elemento fijador y se tiene la herramienta lista para trabajar. Si se quiere utilizar el eje extensor con un determinado accesorio del mototool, se debe tener en cuenta que se necesitarán dos ejes adaptadores. Uno para fijar el eje extensor al mototool y otro para fijar el accesorio determinado al otro extremo del eje extensor. Como ejemplo, se colocará el accesorio del disco de carburo. Primero, debe retirar el elemento roscado del extremo del mototool hasta que el resultado sea como el mostrado en la imagen. Luego se debe colocar el eje adaptador, el elemento fijador y a través de estos dos el eje extensor. Tenga presente que debe ajustar el elemento fijador para que se pueda transmitir la potencia del mototool hasta el otro extremo del eje extensor. A continuación, enrosque el eje extensor en la punta del mototool como se muestra en la imagen. Ahora se procede a colocar el accesorio en el otro extremo del eje extensor. Para esto, se debe retraer la cubierta del extremo del eje extensor y desenroscar el elemento fijador como se muestra en la imagen. Se procede tal y como se haría en el mototool. Se coloca el eje adaptador, luego el elemento fijador y finalmente el accesorio deseado. Deberá presionar el botón de bloqueo del eje del mototool para fijar el accesorio en el otro extremo del eje extensor. Finalmente, nuestra herramienta está lista para ser utilizada de una forma más cómoda.
Recuerde utilizar los elementos de protección recomendados según la actividad que se va a realizar, tales como lentes y guantes protectores. También las prensas para fijar el elemento sobre el que se va a trabajar. Muchas gracias.